Y aquí estamos en Apuntes, en este día lunes post-sonda, la verdad que con muchas complicaciones y algunas graves, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los desastres que causó el sonda en alta montaña, el cierre de los cruces a Chile. Bueno, vamos a poner un poquito de pausa a esos temas que son muy importantes y que nos afectan de alguna manera a todos, sobre todo lo que tiene que ver con el sonda, para hablar de una fecha que año a año suma energías, suma adeptos para recordarla y se convierte más que el 28 de junio, estamos hablando del Día del Orgullo, en el mes del orgullo para la comunidad LGTBQ+, a nivel mundial. Una fecha que se recuerda por una situación de violencia contra la comunidad en los Estados Unidos, allá por el año 1969, pero que a través de los años, bueno, como decía, ha ido convirtiéndose en una fecha de reivindicación de los derechos. Tenemos dos invitados aquí en el piso para hablar del tema. Está Miguel, que es referente de Manso Orgullo, estudiante de la carrera de Comunicación Social, y Sila Guevara, que es estudiante de la Facultad de Medicina, pero además es organizadora de la jornada que se va a hacer aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, dos chicos estudiantes, jóvenes, que están también participando, como decía yo, de esta actividad que afortunadamente año a año más gente a nivel mundial y también local, tenemos que decir, se suma para reivindicar lo que son básicamente derechos, ¿no? Así es, o sea, no sé si querés comentar. Vamos a hablar de otro sonda, ¿te parece? Sí. Seguimos con la temática, está así buenísimo. me gusta. Un sonda que empezó, como vos bien dijiste, en el 69, que de alguna manera ya se veía venir este sonda, ¿viste? Acá mismo cuando ya sabemos que baja el sonda, se veía venir con otras luchas que se daban también en ese momento, sobre todo a fin de los 70, que tiene que ver con la tercera ola del feminismo, con un movimiento antirracista bastante fuerte en Estados Unidos. Y esto fue un caldo de cultivo para que una violencia que era sistemática hacia la población LGBT, sobre todo negra, pobre, de clase muy baja, en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, que así se llamaba, fue que ahí se dio la revuelta, ¿no? Que, como se la conoce mundialmente. Y lo importante de rescatar el término revuelta en este sentido tiene que ver porque no se sabía qué iba a pasar después. Claro, era el hartazgo en ese momento. Tal cual. Sin pensar un poco qué iba a pasar, ¿no? Tal cual. Y esto era porque justamente era algo espontáneo, ¿no? No era organizado, preparado. Y lo loco es que después esto que no era preparado, no era organizado, de repente fue un puntapié para todo un movimiento mundial global que hoy estamos acá al fin del mundo, básicamente, celebrando el mes del orgullo, como vos bien decías, pero también que dio la posibilidad de que muchos cambios sociales se dieran no solamente en Estados Unidos, sino también en Argentina, bueno, en todos los países. Es interesante también, y me parece que es algo que se destaca, el tema de la palabra orgullo, ¿no? En un colectivo que, bueno, que muchas veces en los contextos era hasta vergonzante, increíblemente. Sobre esa palabra, la traducción es bastante, porque mucha gente, nosotros incluso en la marcha, cuando decimos marcha del orgullo, y de repente un montón de hate, viste que ahora está de moda hablar por hablar, las redes sociales y demás, un montón de personas como diciendo, ¿orgullo de qué? Claro. ¿No? ¿Orgullo qué? Soy heterosexual y tengo orgullo también. Y sí, amigue, también tenés, buenísimo. Pero la traducción correcta o más fiel, digamos, de la palabra pride, que es en inglés, sería como dignidad, podríamos decirle, ¿no? Y la palabra dignidad tiene que ver con eso, ¿no? Con que es más allá del orgullo, ¿no? Algo de lo que enorgullecerse, sino que es más algo que yo soy y quiero mostrar y me siento digno con lo que soy. Pero a mí me gusta que sea orgullo la palabra. Sí, se fue transformando a nivel político. ¿Por qué no? Una forma de reivindicar igual también toda esa lucha, o sea, como que en realidad dentro de la comunidad siempre hablamos de, bueno, realmente el orgullo no es un mes,
es 24/7, o sea, es durante todo el año. Orgullo el hecho de poder salir a la calle y ir con mi pareja y saber que no me van a pegar, no me van a matar. Insultar. Pero hoy en día, o sea, más allá de que hemos avanzado un montón como sociedad, o sea, la Argentina es, digamos, vanguardista en un montón de leyes. Tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de identidad de género, claro. Tenemos el decreto del ley no binario, la ley de aborto, la ley de educación sexual integral, un montón de leyes, digamos, que protegen. De fertilidad asistida, claro, también. Un montón de leyes que protegen, digamos, lo que son los derechos humanos y, digamos, los derechos LGBT, de la comunidad LGBT, pero a pesar de todos esos avances, aún hoy en día tenemos casos de travesticidios. Por ejemplo, tenemos el caso conocido acá en Mendoza de Melody Herrera, de Josefina Cruceño, también de Tehuel, que hasta hoy en día no sabemos dónde está. Pasó. Y claro, o sea, que no se sabe qué pasó, o en realidad sí, pero la justicia, digamos, sabemos que es patriarcal, y que estos casos siempre los van pateando y al final no se sabe nada. Entonces, en realidad, el orgullo va a ser el día que podamos salir a la calle y saber que no nos van a matar, que no van a desaparecer a nuestros compañeros. Eso, de poder habitar el espacio con seguridad, porque es lo que recién decía Miguel, el hecho de esto de, bueno, siempre hay un hate que dice, bueno, ¿orgullo de qué? Y es como, no es lo mismo ser una persona heterosexual donde tenés un montón de privilegios y sabés que salís a la calle y nadie te va a insultar, nadie te va a discriminar, vas a tener derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Al trabajo. Al trabajo, tal cual, derechos básicos que cualquier persona debería tener, pero que hoy en día pertenecer a un colectivo donde somos mal llamadas minorías, porque no somos una minoría, no tenemos acceso todos a eso, no tenemos acceso a la salud, a la educación. En la salud constantemente hemos visto cómo el colectivo trans es desplazado, donde los violentan. Acá mismo en la universidad también, donde un poco decimos, bueno, la universidad sí, también es como auge, digamos, de todos estos derechos. Actualmente hay proyectos y todo, pero tenemos conocidos donde han estado en algunas facultades y han tenido que abandonar por el simple hecho de ir a un baño y porque sos una chica trans, te violentan, donde tus profesores no respetan tu identidad, no respetan tu nombre, y son cosas que generan violencia, que generan estigma y que también generan esto, que la persona salga de ese espacio y que no lo pueda evitar y tiene todo el derecho de poder evitarlo. Pero aún así la sociedad le recuerda constantemente, este espacio no es tuyo. Vos recién repasabas las leyes que vinieron afortunadamente en los últimos años para hacer una diferencia respecto de otros países. Pero bueno, esas leyes están, se cumplen. Ustedes como jóvenes, sobre todo estudiantes, más allá del ámbito universitario, ¿notan ese cambio en la sociedad o sienten que todavía les cuesta? Y algunos avances hemos tenido, o sea, por ejemplo, tenemos la ley de matrimonio igualitario, pero por ejemplo tenemos una ley muy importante que fue promulgada en el año 2006, que es la ley de educación sexual integral, que ahora este año recibió una modificación porque se está empezando a hablar de una ley, digamos, de una educación sexual integral que no sea no binaria, por ejemplo, pero recién Mendoza adhirió a la ley en el año 2011. Y yo, por ejemplo, soy tallerista de educación sexual integral, además de estudiar medicina, y en los colegios no hay talleristas, no nos quieren pagar. En muchos colegios te dicen, bueno, no, es que ¿cómo vamos a hablar de esto? Y es una ley, o sea, es una ley nacional, hay que respetarla, y además vemos que las adolescencias y las niñeces lo están pidiendo, porque tienen curiosidades, porque se quieren sacar dudas, y porque también quieren ser responsables con su salud sexual y con ellas mismas, digamos. Pero bueno, sabemos que hay mucho adultocentrismo, sabemos que los gobiernos, digamos, cuando hay crisis, por ejemplo, son en los primeros espacios donde empiezan a hacer recortes. Entonces, bueno, ahí vemos la importancia que realmente tienen, digamos, respecto a nosotros. ¿Ahí hay una cuestión etaria o también se da en todas las edades? Ustedes que son chicos, la verdad que... No tanto, no te creas, no. También. No, pero digo, se da también, porque mirado desde afuera, da la impresión que a nosotros nos costaba más a nuestra edad integrarnos y el reconocimiento de los pares, que lo que les pasa a ustedes, ¿no? Pero no sé, es una apreciación desde afuera, no sé si eso realmente sucede. No necesariamente tiene que ver con un criterio de edad, no. De hecho lo podemos ver, digamos, actualmente con nuevas formas o nuevas tendencias que tienen que ver con lo político sobre todo, ¿no? Bajo la palabra libertad, de repente son muchísimos, pero muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes quienes están detrás de esa bandera, ¿no? Y es
la gran mayoría de las propuestas son antiderecho. Entonces no podríamos asegurar que tiene que ver con un término, con un criterio de edad. Sí, vemos muchísimo más, cada vez más, personas jóvenes, adolescentes, niños y niñas en las marchas del orgullo en los últimos años. Es algo que nos llena de orgullo casi siempre que pasa una marcha y lo vemos y de repente es muy chocante, ¿no? O sea, es muy bueno, para dejarlo bien en claro. Claro. Es muy bueno. Pero es muy llamativo, si se quiere. Sí, y te toca una fibra muy, muy fuerte, porque al fin y al cabo una persona, cualquier persona que piensa en términos de derechos o promoverlos, organizar una marcha, lo único que quiere es cambiar vidas, ¿no? O tener que las personas que vengan después o que estén ahí viviendo, tanto sean niños, niñas, adolescentes, tengan mayores posibilidades que las que tuvimos nosotros. Entonces, de repente, ver a una infancia trans caminar orgullosa con una bandera y que lo lleve su mamá, su papá, su padre, libre, ¿no? Que se sienta segura y que no va a ser esto violentada, mal mirada, que te estén diciendo cosas por detrás o que vos sepas que están hablando. Están señalando. Creo que eso, ¿no? genera eso. Y recién vos decías, bueno, las leyes, sí, Argentina es pionera en leyes, ¿no? Eso lo sabemos en leyes en cuanto a derechos humanos sobre todo. Pero las leyes son una parte del cambio que queremos, ¿no? Ahí quería ir, o sea, es que justamente quería ahondar en eso. Están las leyes, hay políticas de hecho puntuales. ¿Qué falta? ¿Falta información? ¿Falta educación? Vos hablabas, bueno, puntualmente de ESI en las escuelas, pero más allá de eso, en la sociedad, digo. Falta un montón igual. O sea, como que siempre decimos el hecho de que cuando se aprueba una ley no termina ahí la lucha, claro. sino que Ahí continúa, tal cual. Lo que pasa hoy en día es que muchas de estas leyes no se respetan como deberían respetarse, digamos, no se llevan a cabo, o sea, pasan un montón, digamos, de violencias o muchas cosas, digamos, como que se van escondiendo, por así decirlo. Entonces, al final, la ley como que pareciera que no funciona, pero en realidad sí funciona. El tema es que los gobiernos, porque en realidad son los funcionarios quienes las tienen que hacer respetar y todo, no lo hacen. O sea, no quieren, porque además eso destina un presupuesto, y ahí está el tema de que no quieren poner presupuesto para que eso funcione. Por ejemplo, pasa acá en Mendoza que tenemos la ley de cupo laboral trans, que es una ley nacional, pero aún así, digamos, la provincia fue sancionada en el año 2021, aún no adhiere al cupo laboral trans, y sabemos, digamos, que han querido presentar proyectos donde la ley nacional dice que como mínimo hay que tener el 3%, pero acá la ley, perdón, el 1%, pero acá la ley provincial quiere el 0,5%, o sea, es media persona. Es como... imposible. No tiene coherencia y además ahí es donde vemos, bueno, ¿por qué el presupuesto no lo pones para adherir a la ley nacional? Que más allá de todas las cosas que puede tener, porque bueno, una ley nacional a veces a nivel provincia, bueno, hay que hacer ciertos cambios, como todo, pero no gastemos presupuesto en hacer una nueva ley cuando va a ser tal cual, digamos, a nivel nacional. Y pasa lo mismo con la ley de VIH, la nueva ley de VIH, tuberculosis y hepatitis, donde también se quiere, digamos, sacar una ley provincial, pero no tiene sentido. Ya hay una ley nacional donde se ha venido trabajando hace más de 10 años, donde han estado detrás de ese proyecto un montón de activistas, y es como provincia deberíamos adherir, ya debería estar funcionando, porque no podemos seguir esperando, porque nuestros compañeros se siguen muriendo. Y además es una realidad que no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a la educación, y el periodo de vida es muy corto. Hablamos, por ejemplo, el caso de las mujeres travestis, y está entre los 40 y 45 años, realmente muy jóvenes. ¿Qué pasa en el mundo de trabajo privado? ¿Hay posibilidades cuando uno va a presentarse y pertenece a la comunidad? ¿Tiene eso alguna incidencia negativa? Hay varias como lecturas sobre esto, ¿no? Por un lado, llamamos pinkwashing, por ejemplo, a lo que hacen muchísimas marcas, sobre todo en el mes del orgullo, la semana del orgullo, el Pride, o diferentes marchas a lo largo del mundo que se publicitan y se muestran como abiertas a un montón de cuestiones, ¿no? Por otro lado, está la contracara, que cuando una persona trans va y quiere tomar un trabajo, por más que tenga las capacidades, porque es la excusa que ponen, ¿no? No se toma.
esto a nivel general. Sí, sí. Después, a nivel particular, sí, claro, hay un montón de... Yo mismo conozco emprendimientos, empresas y demás que tienen como una coherencia con lo que muestran y con cómo también trabajan. La perspectiva, a mi forma de pensar y de verlo, es que cada vez más vamos abriendo esto que vos decías, ¿qué falta o qué nos falta como sociedad? Empatía, sobre todo, más allá del comentario naif, ¿no? Pero tiene que ver con, me pongo en tu lugar y te leo, te veo y te entiendo y por más que no tengas un título universitario, leyendo que por qué no tenés un título universitario, viéndolo de manera estructural. Como a veces te expulsan tal cual. Espacio. Entonces, claro. como a futuro, ojalá que vayamos cambiando un poquitito. Bueno, quería que me recuerden las actividades que hay preparadas aquí en Mendoza. Bueno, ahora en Mendoza vamos a tener el 1 de julio la segunda marcha en contra de los travesticidios y los crímenes de odio por género, que bueno, es una marcha que se lleva a lo largo y ancho del país en conmemoración del 28J. Y el 2 de diciembre, que falta un par de meses, vamos a tener lo que es la marcha LGBT, digamos, del orgullo acá en Mendoza. Pero bueno, dejarles la invitación para que vayan. Vamos a tener una concentración en kilómetro cero a las 16 horas. Y va a Eso va a ser ahora el de julio. Ajá, sí, el 1 de sábado julio. Que viene. Tal cual. Y vamos a terminar en lo que es la Plaza Independencia con una lectura del documento. Y bueno, dejarles la invitación porque es muy importante recordar esto de nuevo, que hemos tenido casos como el de Melody Barrera, Josefina Cruceño y un montón de otros casos que hasta el día de hoy no se conocen. Y después pequeñas violencias que por ahí no llegan a los medios porque, bueno, afortunadamente no terminan muertos, pero es casi cotidiano. ¿Tienen algún teléfono, alguna dirección de la red social como para que la gente que está escuchando se quiera sumar? Bueno, nos pueden seguir en Instagram como La Marcha del Orgullo Mendoza, ahí nos pueden escribir, estamos todo el tiempo actives, hemos subido un par de cositas también, por ejemplo, urgencias de salud mental, donde, bueno, puedo realizar una hermanización, por ejemplo, o una interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, y ahí todas las info, digamos, que quieran nos escriben y se las pasamos. ¿Algo más? Sí, algo como chiquitito. A nosotros nos gustaría, no solamente como activistas, ¿no? Como todas las personas activistas en derechos humanos en general, nos gustaría como salir un poco del drama, ¿no? O que tengamos que venir a hablar sobre cómo se nos vulnera. Digo, en este caso nosotros, pero en general, ojalá podamos como venir a hablar de otras cosas también y que sean más personas y sobre todo personas trans, travestis que se animen a venir de este lado y que creemos ojalá un colchón para que puedan sentirse seguras y demás. Así que si podemos aportar a eso también, así que agradecidos. Sería genial. Bueno, este es el granito de arena. Así se empieza. Muchísimas gracias por estos minutos, por la visita. Hablábamos con Sila y Miguel, ellos son estudiantes de aquí, de la Universidad Nacional de Cuyo, con la organización de este orgullo de la comunidad LGBTQ+. Bueno, muchísimas